En las clases pasadas desarrollamos en profundidad el concepto de ambiente como sistema complejo, las líneas de pensamiento sobre el desarrollo sostenible y ahora abordaremos a la crisis civilizatoria para terminar de cerrar este contexto de coyuntura global e histórica que nos posibilita a partir de entonces entender la política pública necesaria para estos abordajes. En estos momentos se desenvuelve otra crisis, que hace principal hincapié en este ciclo capitalista que en forma periódica desemboca en una caída drástica en los órdenes de la vida económica. Pero si se mira con algún cuidado, la crisis actual tiene una característica diferente a todas las anteriores, ya que hace parte de un quiebre civilizatorio de carácter integral. Y esto pasa por primera vez. Eh, Esto incluye factores ambientales, climáticos, energéticos, hídricos y por supuesto alimenticios. La noción de crisis civilizatoria es importante porque con ella se quiere enfatizar que estamos asistiendo al agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social con sus respectivas expresiones en el ámbito ideológico, simbólico y cultural. Esta crisis señala las terribles consecuencias de la producción de mercancía, que se ha hecho universal en los últimos 25 años, con el objetivo de acumular ganancias para los capitalistas de todo el mundo, y que solo es posible con el gasto exacerbado de materiales y energía. Esta es la crisis civilizatoria. A la crisis civilizatoria la podemos dividir en 5 grandes puntos: la crisis energética, la alimentaria, la hídrica, la crisis de biodiversidad y la crisis climática. Vamos a arrancar a hablar sobre la crisis energética, que no es ni más ni menos que el comienzo del fin del petróleo. La civilización industrial capitalista, consolidada durante los 2 últimos siglos, un breve lapso de la historia humana, se ha sustentado en la extracción intensiva de combustibles fósiles, carbón, gas y de manera primordial petróleo. Las transformaciones tecnológicas que se han producido desde la Revolución Industrial en Inglaterra a fines del siglo XVIII han sido posibles por el uso de estos combustibles, a los cuales están asociados la máquina del vapor, el ferrocarril, el avión, el televisor, el tanque de guerra, el automóvil, el computador, el teléfono celular y en la práctica casi cualquier artefacto que se nos ocurra. El uso de estos combustibles ha permitido al capitalismo extenderse por todo el mundo, ya que los medios de transporte han aumentado su velocidad, tamaño y alcance, con lo cual la producción de mercancías han rebasado el ámbito local y se han desplazado por todo el globo. La utilización de petróleo a vasta escala ha urbanizado al mundo, como nunca antes había sucedido en la historia humana. De hecho, hasta el punto que hoy, por primera vez, habitan en las ciudades un poco más del 50% de la población mundial, una tendencia que se incrementará en los años por venir, marcando la desruralización del planeta. En las ciudades se reproduce a escala planetaria la diferenciación social entre una minería opulenta que reproduce el American Way of Life y una mayoría que vive en la más espantosa pobreza, sin tener acceso a los servicios públicos fundamentales, sumamente hacinados y sin contar con lo básico para vivir en forma digna, constituyendo las ciudades de la miseria. Aún más, la expansión mundial del capitalismo, que tanto se aplaude, no habría sido posible sin el petróleo. El ingeniero estadounidense King Hoover viene vaticinando ya hace tiempo que el pico de consumo y producción de petróleo se alcanzará entre el 2000 y el 2010, momento en el que nos encontramos y que coincide en forma milimétrica con el estallido de la actual crisis económica. Los dos no están desconectados, porque la sobreproducción capitalista, el origen fundamental de la crisis económica, ha sido posible por la incorporación de nuevos territorios a la producción mercantil, con lo cual se incrementa el gasto de energía y de materiales. Al respecto, resulta necesario referirse a la teoría de Olduvai, del ingeniero Richard Duncan, quien sostiene que la época del petróleo va a durar casi en forma exacta solo un siglo, puesto que su despegue se presentó en la década de 1930 y se proyecta hasta comienzos de la década del 2030, basándose en múltiples cálculos. Duncan considera que el eclipse del petróleo se consumará en las próximas 2 décadas, lo cual implica un cambio radical en la forma de vida que nosotros conocemos, incluyendo una disminución de la población, una reducción del tamaño de las ciudades y una desaparición de los grandes sistemas de transporte hoy existentes.
Uno de los esquemas elaborados por Duncan ilustra el alcance de su análisis. Según Duncan, la época del petróleo puede considerarse como una fiesta de corta duración, que va a durar solo un siglo y al cabo de la cual terminará el derroche energético emprendido por el capitalismo, a lo que se llegará en escasas 2 décadas. Cuando se retorne a otra era, en la cual ya no habrá petróleo, se puede catalogar como el ingreso a Old Dubai. Este nombre es significativo. Si se recuerda, así se ha denominado a una de las grutas localizadas en Tanzania, África, en la que se encontraron algunos de los restos humanos más antiguos y cuya sociedad no conocía la luz artificial. Aunque sean difíciles de admitir a primera vista, las predicciones de este ingeniero se están volviendo realidad, a partir del hecho indiscutible de la llegada del pico de petróleo mundial, en el cual ya hemos entrado y que según algunos autores se alcanzó en julio del 2008, cuando se logró la cota máxima de producción de petróleo de todos los tiempos. En estas condiciones, entre más aumente la producción y consumo de energía fósil, esta última se acabará más rápido de lo previsto. Y tal carencia provocará el regreso a la crisis precapitalista de subproducción por la imposibilidad de mantener los ritmos frenéticos de despilfarro de petróleo del mundo actual, como una expresión de la decadencia del parasitismo ya señalados. Por supuesto, esto también acarrea el aumento de guerras por el control de los últimos reductos de hidrocarburo, como ya se aprecia en los diversos conflictos que asolan a territorios que tienen la desgracia de poseer petróleo, por ejemplo Medio Oriente, Irak, Irán, que están cerca de las fuentes de petróleo o de gas, por ejemplo Afganistán. O si se ubican en lugares estratégicos de la circulación mundial de mercadería, Somalia, en lo que se denomina la zona del Cuerno africano. Pero la reducción acelerada no es sólo del petróleo, puesto que los más recientes estudios indican que el carbón, del cual hasta hace poco se anunciaban que iba a durar por varios siglos, también se acerca a su pico máximo, al cual se llegará en las próximas 2 décadas. Lo mismo acontece con otros minerales estratégicos, cuyo agotamiento está próximo. El uranio, 40 años, el antimonio y la plata entre 15 y 20 años, el tanlalio y el zinc entre 20 y 30 años, el indio entre 5 y 10 años, el platino 15 años, para que tengan una idea en números generales. Lo verdaderamente crítico radica en que el pico del petróleo será un punto de inflexión histórico, cuyo impacto mundial sobrepasará todo cuanto se ha visto hasta ahora, y eso pasará en la vida de la mayoría de las personas que viven hoy en el planeta. Continuamos con la crisis alimentaria. El capitalismo es una fábrica simultánea de riqueza y de miseria, productor constante de injusticias y desigualdad, en razón de lo cual la polarización de clases es una de sus características intrínsecas. Eso se manifiesta en los más diversos tópicos de la vida social, como sucede con la producción de alimentos. Que el capitalismo produzca hambrientos no es nuevo, puesto que su expansión mundial ha generado, de manera invariable, hambre a vasta escala, como resultado de la destrucción de las economías locales sometidas a nuevas exigencias para que se adapten a los requerimientos del mercado mundial, como reza la fórmula de los economistas ortodoxos. En la práctica, la mundialización del capital ha dado origen a una realidad profundamente injusta en términos alimenticios, porque al mismo tiempo unos pocos consumen hasta el hartazgo, como puede apreciarse en básicamente cualquiera de los habitantes de los países primermundistas, y mientras tanto hay otros en los continentes menos afortunados en esta división que se ha dado en el mundo, donde el alimento no llega a cubrir las necesidades básicas del ser humano y aparecen grandes casos de desnutrición o muertes por inanición. En tal sentido, el hambre y la desnutrición actual son un resultado directo de la destrucción de las economías campesinas por parte de las empresas agroindustriales que monopolizan las mejores tierras, imponen costosos paquetes tecnológicos y controlan la producción de alimentos y materia prima de origen agrícola. Esto ha venido acompañando del despojo y expulsión de los campesinos e indígenas de sus territorios ancestrales por compañías transnacionales y empresarios locales, con lo que la producción agrícola y la pecuaria se denomina por pocos países como una de las producciones primarias
que han ido desplazando por completo a esta producción primaria, tradicional y relacionada con la resignificación y la vinculación con la tierra. Este tipo de prácticas tienen como resultado la eliminación de la soberanía alimentaria de los territorios, en los cuales se siembran productos comerciales en sustitución de alimentos esenciales. Este proceso anticampesino se fortalece con la llamada revolución genética, los transgénicos, como podemos saber, y la enorme cantidad de monocultivos que han desplazado a una producción primaria direccionada hacia la alimentación, reemplazada por el monocultivo direccionado a la alimentación del ganado en el modelo feedlot o a la producción de biocombustibles. En el mejor de los casos, algunos pequeños productores se transforman en empleados de las multinacionales para la producción de materias primas que forman parte de la cadena productiva, desde la generación de semillas hasta la venta de productos elaborados en los supermercados que son controlados por estas megas corporaciones. ¿Se acuerdan que vimos, por ejemplo, que una de las primeras economías globales es Walmart, que no solo vende, sino que es productora de mucho de lo que vende? Proceso en el cual los alimentos ya no son la base de la producción agrícola. Justamente la conversión de los alimentos en mercancías y la aplicación de los principios criminales del libre comercio destruyen los mecanismos de producción, distribución, comercialización y consumo que posibilitan la supervivencia de los pueblos de la periferia, entre los cuales sobresalían la ayuda mutua, la solidaridad, el don y la reciprocidad, mecanismos todos arrasados por el libre cambio que ha asesinado a millones de personas de inanición. Las grandes empresas han despojado a los pequeños agricultores basándose en la retórica del libre comercio, falacia con la cual se justifica la eliminación de los subsidios y los mecanismos proteccionistas por parte de los estados. Obligan a los países dependientes a especializarse en la producción de género agrícola para el mercado mundial. Esto del granero del mundo, del monocultivo, del aceite de palma, ¿no? Que han destruido ecosistemas enteros y son parte de las externalidades de los niveles de producción del primer mundo. Impulsan la conversión de las mejores tierras en zonas ganaderas, de cultivos forestales y últimamente la destinan a la siembra de cultivos de los que se extraen necrocombustibles, combustibles de la muerte de su verdadero nombre, pues el biocombustible que se expresa frecuentemente no existe. Cuando hablamos de biocombustible estamos hablando de grandes extensiones de tierra que pasan a dejar de ser productivas y después del paso de este monocultivo transgénico pierden sus propiedades para volver a producir alimentos. Todo esto ha ocasionado la pérdida de la seguridad alimentaria en los países pobres, en los cuales ya no se produce los alimentos básicos que deben ser comprados en el mercado mundial a los precios que fijen las empresas multinacionales y los países imperialistas. Este modelo agrícola capitalista es el responsable del hambre que se extiende por el mundo y que afecta a millones de seres humanos. Naciones Unidas había estimado que en el 2019 el 30% de lo producido a nivel global se descartó. Hablamos de alimentos. Se calcula que 1.200 millones de personas soportarán hambre crónica de aquí al 2025, que se han vuelto estadísticas y cotidianas las escenas de muerte de niños por inanición en Sudán, en Haití, en Colombia, mismo aquí en Argentina y muchos otros países, y también con todos ellos han reaparecido los motines de subsistencia en épocas de capitalismo posmoderno. Cuando se suponía que estábamos solucionando el problema del hambre, de hecho los informes de UNICEF habían marcado que había habido una reducción al principio en esa situación, en realidad, para el capitalismo actual, la mejor forma de solucionar el problema del hambre es eliminando a los pobres. Si por más que esto suene duro, lo sugiere Jonathan Swift en uno de sus escritos que se denomina Una modesta proposición, cuando en forma satírica proponía que los irlandeses pobres devoraran a sus propios hijos, con lo cual, aparte de evitar la hambruna, le ahorraban a los niños más sufrimiento. O como gráficamente lo decía un grafiti en la ciudad de Buenos Aires: combata el hambre y la pobreza, cómase un pobre.
Esto es lo que efectivamente sucede cuando el maíz o la caña se siembran para producción de gasolina. Cuando a un automóvil se le está suministrando combustible originado en los alimentos, se está devorando a un pobre. Cuando estamos decidiendo disponer hectáreas de producción de alimentos para sembrar caña o maíz o soja y transformarlo en biocombustible, no estamos más que eh, promoviendo al hambre y la pobreza. De igual forma, la crisis alimentaria está vinculada con las modificaciones climáticas en marcha, puesto que estas últimas inciden en forma directa en la disminución de las cosechas, sobre todo en las zonas más pobres del mundo. Así, por los cambios de la temperatura y en el volumen de las precipitaciones, se calcula que en los próximos años caerán los rendimientos de los principales productos alimenticios en diversos lugares del mundo. Por ejemplo, la caña de azúcar, en un 3% en los Andes, el arroz en un 10% en Asia Meridional, el maíz en un 47% en el sur de África, el trigo en un 3% en Asia Oriental. También es importante mencionar que esta crisis alimentaria también se conecta con la crisis energética. La industrialización de la agricultura la hace petrodependiente en todos los ámbitos, por el uso de fertilizantes, abonos y fungicidas, y por la utilización de medios de transporte que requieren de combustibles fósiles para funcionar. El aumento en los precios del petróleo, una tendencia que cobrará más fuerza a medida que se agote el petróleo, incide en la producción agrícola. Los intentos de sustituir el petróleo por agrocombustibles originan un proceso de concentración de tierras para sembrar productos destinados a alimentar este tipo de maquinarias y no a los seres humanos. Y aumentan también los precios de los alimentos. Así, el arroz, el azúcar, el maíz, la papa y otros productos esenciales se están convirtiendo en biomasa para producir combustibles y no para satisfacer las necesidades nutricionales de millones de seres humanos que viven en la periferia de estos espacios. Hablamos ahora de la crisis hídrica. A la par de la crisis alimenticia, discurre otra relacionada con la destrucción de los reservorios de agua, el agotamiento de agua dulce y la contaminación de ríos, lagos y mares, junto al arrasamiento de los humedales. Hasta no hace mucho tiempo se suponía que el agua era un recurso inagotable y no había ningún problema en garantizar su suministro de manera permanente. Hoy se sabe que el agua dulce es limitada y su agotamiento y escasez corre en paralelo al aumento demográfico, el crecimiento urbano y la industrialización de la agricultura, a las modificaciones climáticas y a su derroche en la producción de mercancía. En esta dirección, la crisis hídrica es un resultado de la expansión mundial del capitalismo, porque el agua misma se ha convertido en una mercancía y ha dejado de ser un bien común y público, ya que conglomerados transnacionales como Coca-Cola, Danone y otros la han convertido en un nicho de mercado, con el que obtienen cuantiosas ganancias por diversos medios: la producción de agua embotellada, la privatización de los servicios de acueducto y cloacas, y la apropiación de ríos y lagos por empresarios capitalistas. A esto debe añadirse que la urbanización acelerada necesita de importantes cantidades de agua, aunque su distribución y calidad sigan los parámetros de clase propios del capitalismo, puesto que en las grandes urbes solo una parte de la población tiene acceso a agua potable y suficiente, mientras que la mayoría no la disfruta, y tampoco cuenta con redes cloacales. De la misma manera, los procesos tecnológicos más sofisticados requieren cantidades ingentes de agua, como lo que precisa la producción de automóviles, computadoras, celulares y televisores, aunque acontece que la producción de determinado tipo de cultivo, como las flores, que consumen enormes volúmenes de agua, pero ni hablemos de la minería, que es hoy uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país sobre el exceso de consumo de agua. A la par con todo lo anterior, los procesos de industrialización, la urbanización desaforada, la agricultura industrial, los megaproyectos y la explotación de recursos minerales y energéticos han contaminado las más importantes fuentes de agua del mundo. Ya nos sorprende que casi sin excepción, junto a una gran ciudad se encuentre un río convertido en una fuente de aguas fétidas y malolientes, al lado de la cual malviven los sectores más empobrecidos. Podemos hacer mención a cualquiera de las cuencas periféricas a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cuenca Matanza-Riachuelo, Cuenca de Luján y la Cuenca de Reconquista, entre otras. Tanto a nivel interno en los países como en el plano mundial existe una distribución injusta y desigual del agua,
porque mientras sectores minoritarios tienen a su disposición agua de calidad que despilfarran sin vergüenza, para lavar autos, regar campos, cualquiera de ustedes probablemente ha visto cómo son las limpiezas de vereda por las mañanas, la cantidad de agua que se utiliza solamente para sacar un poco de suciedad del pavimento. La mayor parte de la sociedad carece del vital líquido, lo cual ocasiona la muerte diaria de miles de personas por problemas estomacales y produce la enfermedad de millones de ellos por consumir agua no potable. Esta desigual apropiación del agua también existe en el terreno mundial, ya que algunos países cuentan con importantes reservas hídricas o por su poder económico, militar y político pueden apropiarse del agua de otros, a los que se dejan absolutamente en situaciones de desigualdad y se les garantiza teóricamente el acceso al agua y después esto no se cumple, propiciando la muerte de muchísimas personas. Por ejemplo, el caso de Israel con los palestinos es emblemático al respecto, lo cual se avisora una de las contradicciones determinantes de los conflictos del futuro inmediato que van a ocasionar guerras por el agua, con la misma frecuencia que las actuales guerras por el petróleo. Por más que esto suene distópico, la realidad es que esto ya tiene una razón de ser, puesto que estamos hablando de la ausencia de acuíferos de agua potable a nivel global. Entre otras cosas, valga recordar, para mostrar las interrelaciones entre la explotación de hidrocarburos y el agua, que la extracción de los primeros llevan siempre despilfarros de los segundos. O sea, a mayor extracción de cualquier tipo de mineral, hay un uso desmedido del agua. Para extraer un barril de petróleo o de gas se precisan cientos o miles de barriles de agua. Con todas las labores propias de la industria petrolera se contaminan las fuentes de agua. Los derrames de crudo llegan inexorablemente a los cursos de agua, como nos lo recuerdan las tragedias de contaminación hídrica que han generado los numerosos accidentes de grandes buques petroleros en los mares del mundo. Y en otros aspectos que debe mencionarse en lo relativo a los nexos directos entre el trastorno climático y la crisis hídrica. Así, el trastorno climático se manifiesta en primera instancia con un aumento de la temperatura en diversos sitios del planeta, lo que ocasiona transformaciones bruscas e inesperadas. Se producirá, y se está produciendo ya, el deshielo de glaciares, con lo que se reducirá la oferta hídrica en muchos países, pues las principales reservas de agua dulce están en los nevados y en los páramos. Al mismo tiempo y como consecuencia de lo anterior aumentará el caudal de muchos ríos, mientras que otros se secarán, lo cual afectará a las poblaciones que viven gracias a estos recursos de agua. Esto generará inundaciones y sequías a un ritmo antes no conocido, como ya se evidencia en algunos continentes, como Europa, donde se han presentado en los últimos años inviernos muy lluviosos y veranos más cálidos. De la misma manera, la transformación climática incluye en el cambio de la cantidad y la calidad de agua, con lo cual se reduce su contenido de oxígeno, se afecta la distribución de los organismos acuáticos y se altera el ciclo de los nutrientes, entre otras muchas consecuencias realmente preocupantes. Igualmente las modificaciones climáticas ocasionan la mezcla de agua salada con agua dulce en los acuíferos litorales, afectando otra importante reserva de agua dulce en muchos lugares del planeta. Adicionalmente, en la medida en que el clima cambia, se altera el régimen de las lluvias en ciertas zonas del planeta, lo que produce sequías, desertificación, hambruna y genera las migraciones hídricas, que también las podemos emparentar con lo que se llama o se define migraciones ambientales. Sabemos hoy, según ACNUR, que tenemos ya 65 millones de personas en el mundo que están migrando por causas netamente ambientales. Cuando la gente huye de sus terrenos ancestrales convertidos en lugares sin vida, donde han desaparecido las fuentes de agua que les posibilitan la subsistencia, como el caso de algunos países de África, y en algunos incluso que han sufrido grandes consecuencias de problemas de impacto climático, como puede haber sido Haití y otros países de América también, donde la cantidad de pérdidas humanas, materiales y la necesidad de migraciones masivas han llevado a colapsos y crisis de gran magnitud. La crisis de biodiversidad, la destrucción de las condiciones de producción y de vida. Junto con todas las crisis antes nombradas y como síntesis de las mismas hay que considerar la crisis ambiental,
hoy generalizada en todo el planeta. Son numerosos los componentes de la degradación medioambiental que hoy soportamos, en la que deben incluirse la destrucción de fuentes de agua, la desaparición de tierras y suelos aptos para la agricultura, el arrasamiento de selvas y bosques, la reducción de los recursos pesqueros y la disminución de la biodiversidad, la extinción de especies animales y vegetales, la generalización de distintos tipos de contaminación, la reducción de la capa de ozono, la destrucción de ecosistemas y la enorme aparición de zoonosis inherentes al mal manejo de biodiversidad que hoy hacemos. Todos estos componentes de la catástrofe ambiental que ponen en riesgo la misma continuidad de la especie humana se han originado en la lógica depredadora del capitalismo, con su concepción arrogante de mercantilizar todo lo existente y de dominar la naturaleza a su antojo. Pretendiendo eludir los límites naturales, la expansión mundial del capitalismo ha transformado los paisajes del planeta, sometiendo a los recursos y a las especies a la valorización del capital, dando por sentado en forma optimista que la naturaleza es una externalidad que no tiene costo y que, al no contabilizarse en términos económicos, se puede destruir impunemente. Y además es posible regenerarla muy rápido o sustituirla de manera artificial. Uno de los grandes errores de este modelo capitalista. Hoy de pronto ya con la información científica que tenemos sabemos que el impacto económico de la mitigación de los gases de efecto invernadero que hace la Amazonía se puede cuantificar en 1.000 millones de dólares anuales. Básicamente es el 20% de la mitigación anual global de gases de efecto invernadero. El resultado no puede ser más terrible si se considera que nunca antes se había asistido a una situación como la actual, con su cúmulo de desastres pretendidamente naturales, de lo cual tiene muy poco: huracanes, tifones, inundaciones, maremotos, avalanchas, tsunamis y terremotos en todo el año, que terminan matando a miles de personas y hunden a mayor pobreza a gran parte de la población del mundo. Esto es la clara manifestación del precio que debe pagar por haber sometido a una transformación acelerada de la naturaleza. Como parte del uso intensivo de combustibles fósiles y del uso descomunal de materiales y de recursos naturales para obtener ganancias. Esto se ha acentuado en las últimas décadas por el incremento en el consumo mundial de mercancía y por la apropiación subsecuente de los bienes naturales considerados ahora como propiedad privada. Esta línea de pensamiento se corre muchísimo de lo que venimos trabajando, ¿no? De esta idea de identificar a lo natural o a lo ambiental como un recurso y no como un servicio ambiental para nuestra subsistencia, que hoy tenemos claro ocupa ese lugar. Esta perspectiva, que es, en fin, una libre guerra mundial por todas partes del mundo desde un imperialismo y sus compañías multinacionales para apoderarse de los recursos energéticos, naturales y forestales, los recursos hídricos. En aquellas zonas que todavía los tienen, ¿sí? Y ahí hacemos un fuerte hincapié entre lo que es este primer mundo desarrollado, que ha perdido gran parte de sus recursos naturales, y la opresión sobre este tercer mundo en vías de desarrollo, al cual se le pide sus recursos naturales a cambio de la promesa del desarrollo. Como se evidencia en el Congo, en Colombia, en Brasil o en México, en Indonesia y otros países, el consumo a vasta escala de ciertos artefactos electrónicos viene acompañado del arrasamiento de ecosistemas y de guerras locales en países africanos, por ejemplo, para satisfacer las necesidades de suministrar materia prima como los metales, minerales o el coltan, que tanto de moda se puso, a las empresas transnacionales que financian ejercicios estatales y privados con el fin de asegurarse el abastecimiento de estas materias primas y mantener la oferta de sofisticados instrumentos tecnológicos. Una de las expresiones más críticas de la situación ambiental está relacionada con la reducción de la biodiversidad y con la extinción de especies. Un fenómeno que ha alcanzado una escala nunca antes vista. Hoy hablamos de la sexta extinción y es la primera vez en la historia planetaria de que es causada por otra especie. Estamos extinguiendo especies por primera vez desde el mismo rol de la naturaleza, ¿no? Somos una de esas especies. En efecto, ahora se está presentando esta sexta extinción de especies provocada no por causas naturales, sino económicas y sociales, por acción de la lógica capitalista. Si recordamos que la quinta extinción se presentó hace 65 millones de años, ¿sí? Fines del Cretácico, cuando desaparecieron los dinosaurios y gran parte de la vida existente en la Tierra por obra de un meteorito
que se estrelló contra nuestro planeta. La extinción actual es producida de manera directa e indirectamente por el capitalismo, al generalizar la mercantilización de la vida, lo que ha conducido a considerar a los animales y plantas como una fuente más de ganancia, sin importar su impacto destructor con todos los ecosistemas. Como puede verse con el tráfico mundial de especies, la segunda actividad ilícita en el mundo por las ganancias económicas que genera y por lo que se estuvo debatiendo a nivel científico, la principal causa de zoonosis en el mundo. Hoy sabemos que el COVID-19 se genera en un mercado de tráfico de fauna, en Wuhan, China. Esto no es poca cosa. Y la conversión de los animales en factorías de leche, de carne, de grasa, que han desencadenado enfermedades como la de la vaca loca, la gripe aviar o la gripe porcina, tan de moda en la pasada década. Y estas situaciones que obviamente van a seguir generando a su vez nuevas zoonosis y nuevas capacidades evolutivas para estos patógenos. Algunos datos elementales son indicativos de la pérdida de especies en curso. El índice del planeta viviente, que pretende medir el estado de la biodiversidad mundial, muestra que se ha presentado un declive promedio del 30% entre 1970 y 2005, entre 3.309 poblaciones de 1.235 especies, y es ese mismo índice, pero aplicado a los trópicos, el que constata que allí el declive ha sido más dramático aún, alcanzando el 51%, que en ese mismo periodo al considerar 1.333 poblaciones de 185 especies. De la misma manera, nuestra huella ecológica, con la que se establece la cantidad de recursos de la tierra y el mar, medido en hectáreas, que cada uno de nosotros necesita para vivir, incluyendo la destinada a absorber nuestros desechos, señala que la demanda humana sobre la biosfera aumentó más del doble entre 1961 y el 2005. Lo que implica, en términos más concretos, que en la actualidad el ritmo de población y consumo existentes es necesario algo así como 1,5 planeta Tierra para vivir, y que para el 2030 se necesitan 2 planetas. Esto insostenible, por supuesto, como ya es obvio. Esta huella ecológica de todos los países y todos los seres humanos no es similar. Hay algunos países que obviamente han desarrollado un nivel de consumo y de vida, de nivel de vida, que excede por completo, digamos. Si nosotros, lo hablábamos el otro día en la clase, hacemos o intentamos sostener un nivel de vida típico norteamericano para el resto del planeta, ya necesitaríamos 4. Esto es obviamente una situación de extrema crisis. El nivel de consumo de algunos países capitalistas del centro es esencialmente mayor que el del resto del mundo, ya que en los Estados Unidos, por ejemplo, que es el país que mayor huella ecológica tiene, supera la capacidad de carga completa del planeta. Esta huella es de un promedio de 1 hectárea en los países más pobres, mientras que en los Estados Unidos se acerca a las 10 hectáreas y en promedio para toda la población humana es de 2,1 hectáreas. Esto puede apreciarse en el gráfico que les voy a dejar a continuación. Asimismo, la desaparición de las selvas y bosques para extraer madera y otros recursos, o como parte de la expansión de la frontera agrícola para soportar el crecimiento demográfico y la concentración de suelos productivos en pocas manos. Les reduce el espacio indispensable para subsistir a muchísimas especies de animales y vegetales. De esta forma, el modelo exportador como mecanismo de vinculación al capitalismo mundial por parte de las clases dominantes de los países periféricos destruye los ecosistemas para cumplir con las exigencias de los conglomerados multinacionales de extraer todos los recursos exigidos en zonas ecológicamente frágiles, como sucede en la Amazonía o en las costas pacíficas de Colombia. Esta última se ha convertido en una tierra de megaproyectos para explotar oro, madera, platino o sembrar cultivos como el caucho o la palma aceitera, que es la que típicamente identificamos en Asia, en India, y que se trae para Latinoamérica, dado que los niveles de explotación en ese continente ya han superado claramente las posibilidades ecosistémicas, o para diseñar represas que garanticen el funcionamiento energético de estos megaproyectos capitalistas. Al final, sin embargo, la crisis ambiental influye sobre el funcionamiento económico del capitalismo. Así este intente desarmarla o corregirla, en razón de que este sistema no puede
eludió las leyes físicas de la materia y la energía, y no puede producir a partir de la nada y tampoco lograr que los desechos, cada vez más abundantes, desaparezcan como por arte de magia. Como no es posible construir un capitalismo postmaterial, una de las falacias de los cultores de esta información, la expansión mundial del modo de producción capitalista requiere de cantidades ingentes de recursos y energías. Sin embargo, como estos recursos son finitos, el capitalismo tiene que enfrentar la dura realidad de estar sometido a este límite, el del agotamiento y carácter finito de los combustibles fósiles y la reducción acelerada de los recursos naturales. Así estos sean renovables. No es posible conciliar, en última instancia, una lógica del crecimiento ilimitado, propia del capitalismo, con la existencia limitada de los recursos energéticos y materiales, si tenemos en cuenta que la Tierra es un sistema cerrado en términos de materia. Lo hemos visto con el gráfico del sistema económico. Básicamente se está planteando un sistema lineal e infinito en una estructura de planeta finito, como veíamos en La historia de las cosas de Annie Leonard. Crisis climática. El trastorno climático por el uso intensivo de combustibles fósiles. Todos los elementos que anteriormente estuvimos hablando no son más que modificaciones de dimensiones imprevisibles. ¿Cómo es el trastorno climático? Utilizamos este nombre para enfatizar que no puede seguir considerándose como un simple cambio, porque con ello se estaría indicando que es algo gradual y puramente natural. Aunque a lo largo de la historia del planeta se hayan presentado incontables modificaciones climáticas, con bruscos cambios hacia épocas glaciales o cálidas, todas las modificaciones anteriores tenían un origen natural. Ahora existe un trastorno climático asociado de manera directa al uso de combustibles fósiles, especialmente del petróleo. No por casualidad, en la medida en que se llega al pico de petróleo, ha aumentado en forma proporcional las emisiones de dióxido de carbono y sus concentraciones en la atmósfera, como se observa en la gráfica que ahora les muestro. Algunos científicos han establecido que el clima es uno de los factores fundamentales para explicar la extraordinaria biodiversidad, y por lo mismo sus modificaciones tienen efectos devastadores sobre variadas formas de vida. Aunque entre los climatólogos no exista consenso sobre la magnitud que tendrá el trastorno climático, muy pocos dudan que estamos asistiendo a una transformación brusca que es el resultado de la acción antrópica, ligada a la constitución de la moderna sociedad industrial desde fines del siglo XVIII. Esta transformación climática ya ha tenido sus primeras manifestaciones desde hace unos 40 años, cuando se detectó la destrucción de la capa de ozono en algunos lugares de la Antártida. En tiempos más recientes se ha incrementado el número de huracanes cada vez más destructivos en el mar del Caribe por el aumento de la temperatura del agua del océano debido al efecto invernadero. Incluso hace poco tiempo se presentó el primer huracán que azotó en las costas de España, un fenómeno nunca antes visto. En general, durante el siglo XX la temperatura promedio del mundo se modificó en 0,6 grados, como consecuencia del uso de combustibles fósiles y de la producción de otros gases de efecto invernadero. Sabemos muy bien el impacto serio que genera, por ejemplo, el metano, producto de la gran explotación pecuaria. Como no hay perspectivas reales en la actualidad de una reducción de empleo en estos combustibles, pese obviamente al agotamiento que ya estuvimos viendo, puede predecirse con toda seguridad un aumento aún mayor de la temperatura del planeta, lo cual va a originar una catástrofe climática con efectos desastrosos, como ya se comienza a observar a nuestro alrededor. Eso se constata con el anuncio preocupante sobre la desaparición de los páramos en Colombia, el deshielo de los grandes nevados en diversos lugares de América del Sur, Argentina por ejemplo, con la pérdida de la masa glaciar, el descongelamiento del casquete polar en el cubo ártico. Hasta hace poco se predecía que este último suceso podría acontecer en 50 o 100 años, pero los últimos estudios han indicado que eso puede ser posible en los próximos 5 o 10 años, con devastadoras consecuencias no solo para diferentes especies, amenazando, como hemos visto en muchísimas imágenes, al oso polar, la biodiversidad del norte del casquete polar, sino para grandes comunidades humanas, porque el deshielo aumenta la cantidad de agua y el nivel del mar que de inmediato repercutiría en las zonas costeras habitadas del norte de América y por ende en la expansión en casi todos los continentes.
También está obviamente la problemática de la pérdida de salinidad en las corrientes marinas, al ingresar gran cantidad de agua dulce. Y esta pérdida de salinidad y estos cambios en las presiones por diferencias químicas, obviamente conllevan un cambio probable en las corrientes marinas y por ende la falta de ingreso de agua cálida y de agua fría en diferentes zonas, lo que modifica, por ejemplo, los centros de presión y baja presión que modifican los huracanes. Estas consecuencias que ha habido en diferentes espacios y que sean explícitas en estudios, anuncian que en un lapso de 50 años desaparecerán como resultado de las modificaciones climáticas unas 450.000 especies animales y vegetales, algo así como el 30% de todas las especies vivas actualmente existentes. Como para sopesar este interés y para entender estas preocupaciones, es importante entender que detrás está este gran modelo capitalista y que, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia o Canadá piensan nuevas oportunidades de obtener dividendos al dejar un espacio libre para que por allí circulen embarcaciones y se acorte la distancia entre ciertos lugares del norte. Por ejemplo, se afirma que la distancia entre Rotterdam y Yokohama se podría reducir en un 42%, al tiempo que será más barato realizar prospecciones petroleras y extraer los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de esta zona ártica, congelada durante miles de años. Finalmente, este optimismo cínico, podemos decir, se sustenta en la falacia de que la economía puede crecer sin límites y superar todos los obstáculos que encuentre a su paso, incluyendo las modificaciones climáticas. Básicamente esto no nos deja en otro lugar que en entender la dinámica de este modelo capitalista que, como vimos, ha generado grandes 5 crisis y que no va en camino de resolver o de mitigar o de buscar modificaciones para realmente atender estas problemáticas, sino que está constantemente buscando nuevas formas de explotación para continuar en esta línea de desarrollo tal cual el capitalismo percibe. No por nada, hoy se está haciendo inversiones billonarias para lograr identificar oportunidades económicas, más allá de las científicas que quedan por segundo plano, en otros planetas. Y ahí está justamente uno de los hechos que debemos de tener en cuenta a la hora de pensarnos nosotros en el campo de la gestión ambiental, de la política ambiental y de los roles que podemos ocupar en el espacio que tenemos. La identificación de oportunidades para, desde el lugar en donde estemos, empezar a movilizar un poco esta balanza para equilibrar estas problemáticas e identificar oportunidades que mitiguen las grandes consecuencias de 200 años de usufructo y degradación ambiental. A continuación les dejo la actividad de la unidad 3 para cerrar con esto crisis civilizatoria. Vamos a empezar a partir de ahora a ver lo que es gestión pública para identificar las posibles soluciones, mitigaciones y cómo a lo largo de la historia hemos desarrollado acciones concretas desde el espacio de la toma de decisiones, ya sea pública como privada, para afrontar estas diferentes crisis.